y de historia de las ideas acerca de diseño, las leyes del universo y el universo mismo. Habíamos hablado de Francis Bacon y seguimos con esta historia. Y vamos a hablar de, algunos llaman el padre de la circulación, o de la moderna teoría de la circulación sanguínea, William Harvey, em, que bueno, no es de extrañar, bueno, era un científico inglés, vivió entre fines del siglo XVI y más de la mitad del siglo XVII, y no es casual que su formación, digamos, o su afinidad filosófica fuera aristotélica. Al fin y al cabo, como descubridor de manera correcta del sistema circulatorio, es justamente entender el funcionamiento del sistema circulatorio y por lo tanto, eh, digamos, funcionamiento, función, causa final, acuérdense de todas esas relaciones que habíamos mencionado. Él también, digamos, como científico en general, o pongámosle protofilósofo de la ciencia, en esa época no existía la filosofía de la ciencia como tal, fue fuertemente influido por Francis Bacon. Este, y acá hay un fragmento que les comparto, que en realidad es indirecto de William Harvey. En realidad es un recuerdo de Robert Boyle, el físico-químico inglés, em, que que conoció personalmente a William Harvey y que recuerda de una conversación que tuvo y que la escribe en una obra de Robert Boyle llamada Una disquisición acerca de las causas finales de las cosas naturales. Em, en esta conversación, William Harvey le contaba a Boyle su nueva teoría del sistema circulatorio, y bueno, le estaban charlando acerca de dónde estaban las válvulas, ¿no? Las que permiten, son las puertas de entrada, las que permiten entrar sangre al corazón y luego se cierran, de forma que no vuelvan a salir por la misma vía por la cual se entraron. Eh, Recuerda Boyle acerca de Harvey, em, donde Harvey le decía, ¿no? Fui invitado a imaginar que una causa tan providencial como la naturaleza no había ubicado tantas válvulas sin diseño. ¿Mm? Uy, sin diseño. Dado que la sangre no podría, debido a las válvulas interpuestas, ser enviada por las venas a las extremidades. Debería ser enviada a través de las arterias y retornar a través de las venas. Pero acá, digamos, más allá de que estaba contando, digamos, su descubrimiento, ¿no? O sea, que la sangre eh, este, mm, es enviada a través de las arterias y no a través de las venas, a través de las venas regresa. Lo que nos muestra es un William Harvey em, creyente en el diseño, ¿no? Por supuesto que todavía faltaba bastante para que apareciera Charles Darwin, ¿no? Pero de todas maneras sabemos que hay una corriente paralela a la aristotélica, antiteleológica, que es la epicuria atomista. Bueno, evidentemente Harvey adhería más a la corriente aristotélica, ¿no? Em, ¿Qué estaría pensando Harvey cuando hablaba de diseño? Este, Posiblemente un diseñador, pero bueno. em, es lógico en esta época y en todas las épocas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que diseño sugiera la existencia de un diseñador. De hecho, hasta el día de hoy, nada más que al día de hoy, buena parte del pensamiento científico está desprovisto de la idea de un diseñador. Así, bueno, por eso lo citamos a William Harvey. Y ahora pasamos a el famoso filósofo francés, un poco inaugurador de la filosofía crítica, René Descartes, que vivió fundamentalmente en la primera mitad del siglo XVII. Em, por un lado, digamos, Descartes tiene un aspecto dual, y en esto
uno puede hacer un juego de palabras. Descartes es el gran diferente del dualismo mente-cuerpo, ¿no? Él consideraba que había dos tipos de sustancias en el universo, una la mente y otra la materia, donde interactuaban, él sugirió que interactuaban a través de una glándula, la hipófisis. Pero bueno, más allá de eso, él era dualista, pero también tenía un cierto dualismo filosófico en cuanto a que, como uno de los fundadores de la mecánica, a pesar de que no la pudo desarrollar por algunos prejuicios que tenía respecto del vacío, él por un lado era deísta. Deísta es aquel que cree que eh, no cree en Dios, pero cree que Dios impuso un orden en el momento en que creó el universo y luego lo dejó operar en forma mecánica. ¿Eh? Esta es la gran ideología detrás de el mecanicismo, ¿no? Que bueno, se va a afianzar después de Newton y este, el iluminismo, Laplace y demás. Por un lado eso, eh, con lo cual este mecanismo o sea, me refiero, el dualismo tiene que ver con el que Descartes era mecanicista, pero por otro lado era dualista, con lo cual había todo una parte del mundo, el no material, el mental, ¿no? Que escapaba de este mecanicismo. Pero bueno, em, una de sus obras más importantes, la más famosa es Discurso del Método, pero hay una de las obras más importantes es sus Principios de la Filosofía. En esta obra hay un fragmento que toca el tema que nos interesa y dice lo siguiente. No es probable que todas las cosas hayan sido creadas para nosotros, de tal manera que Dios no tuviera otro fin al crearlas. O sea, eh, no, digamos, como mínimo no era teleológico antropocéntrico, ¿ok? Entonces dice, tal suposición sería, yo pienso, muy inepta en razonamiento de cuestiones físicas, dado que no podemos dudar de que una infinitud de cosas existen o existieron, aunque ahora han cesado de existir, que nunca han sido contempladas ni entendidas por el hombre y nunca han sido de ningún uso para él. Entonces acá lo que trae Descartes es la historia natural, ¿eh? La historia natural como fundamento para eh, desantropomorfizar cualquier teleología, cualquier estudio de causas finales, ¿no? Pero no solamente, digamos, Descartes descreía de las causas finales eh, con el hombre en el centro, sino que también él quiso, como, digamos, em, librar a la metafísica también de una excesiva presencia de las causas finales, justamente acá por una cuestión digamos, epistemológica relacionada con el ser humano, que es la imposibilidad, debido a la finitud del ser humano, de conocer los fines últimos de las cosas. O sea, no negar que existen fines últimos de las cosas, pero eh, no aventurarnos a decir que tienen que ver con nuestra propia existencia, ni tampoco aventurarnos demasiado a descubrirlas, porque al fin y al cabo somos finitos y es difícil que podamos encontrar al menos la totalidad de los fines últimos de las cosas, ¿no? Eh, por supuesto que sí, digamos, Descartes no negaba la existencia de finalidades en el mundo, en particular la finalidad del hombre, en el sentido del ser humano. Para Descartes era la supervivencia, y acá tiene que ver, hasta, digamos, tiene una connotación anacrónica darwiniana, ¿no? Por supuesto que Descartes era creyente eh, y consideraba que Dios le proveyó al ser humano de mente y cuerpo, justamente para favorecer la supervivencia del ser humano, ¿no? Acá vamos a hacer una corrección, perdón.
aunque digamos en la época se solía hablar del hombre, pero vamos a corregirlo así, en forma más agenérica. Em, y pasamos ahora a Robert Boyle, de quien mencionamos de paso. Vamos de Nueva Inglaterra. Robert Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society. Este, Él nació en Irlanda, en el castillo de Lismore, y falleció en Londres en 1691. Él, al contrario de Descartes, Robert Boyle, por más que es uno de los fundadores o precursores, diría, de la química moderna, y también hizo aportes a la física moderna. De hecho, trató, digamos, a Newton, aunque Boyle era mayor que Newton. Él recurrió a los argumentos de diseño con la analogía que hemos visto, ¿no? La de descubrir un reloj en la selva implica o sugiere la existencia de un relojero, alguien que lo fabricó. Eh, y más allá del dualismo o no dualismo de Boyle frente al de Descartes, Boyle se opuso a, a que la mecánica sea la única causa del mundo material. ¿M? Este, y Hay un fragmento que me parece muy cortito, pero nos dice mucho sobre Boyle, que es el siguiente. Dice: el desprecio de las causas eficientes haría la filosofía inútil, pero la búsqueda estudiosa de ellas no prejuzgará la contemplación de causas finales. O sea, eh, despreciar las causas eficientes, acá cuando Boyle habla de filosofía, en realidad se está refiriendo a la filosofía, incluyendo la filosofía natural. Entonces, despreciar las causas eficientes, ya fíjense la mente moderna de Robert Boyle, ¿no? Despreciarlas haría la filosofía inútil. No podemos este, tratar el mundo solamente a partir de cuestiones de finalidad y principios generales, sino que justamente hay que buscar leyes que se expresen en el lenguaje de las causas eficientes. Pero por otro lado dice, eh, no por buscar las causas eficientes nos debe alejar de también contemplar las causas finales. O sea, tenía una posición em, como un término medio entre ambas. Y bueno, vamos a ver que Newton, que uno lo asocia a Newton con la mecánica y por lo tanto uno lo alejaría a Newton del mundo de las causas finales. Sin embargo, vamos a ver cómo Newton también tenía su costado teleológico, ¿no? Em, Volviendo a Francia, estamos haciendo un ida y vuelta, ¿no? Vamos a hablar de este científico, Pierre Gassendi, que también era sacerdote. Y curiosamente, a pesar de ser católico, Pierre Gassendi quiso rescatar el atomismo de los griegos y sostuvo que el atomismo no tenía por qué ser incompatible con el pensamiento cristiano. Eh, y bueno, al igual que otros sacerdotes que vamos a ver, em, Pierre Gassendi también fue científico, hizo experimentos. eh, Y también estaba en desacuerdo con el extremo escepticismo teleológico de Descartes, ¿no? Fíjense que fue, em, fue muy contemporáneo a Descartes Gassendi. Prácticamente vivió en la misma época, en los mismos años, prácticamente. Entonces él sostenía que aunque eh, el hombre no pueda conocer todos los fines últimos, pero algunos sí puede conocerlos porque él dice, em, algunos son obvios, ¿no? Él escribió una obra justamente criticando algunos escritos de Descartes. Esta obra, bueno, como su título lo indica, ¿no? Se llama Objeciones a la cuarta meditación, refiriéndose a las meditaciones. Dice, tú dices que no te parece que podrías investigar y lograr descubrir los fines de Dios. Pero aunque esto sea cierto,
si pretendes hablar de los fines que Dios ha deseado que estén escondidos, aún así no puede ser el caso con aquellos que Él ha expuesto a la vista de todo el mundo y que son descubiertos sin mucho trabajo. O sea, él consideraba que había fines que estaban a la vista, que eran evidentes. ¿Eh? Em, Como vemos, es una época en donde hay una cierta pluralidad de pensamiento de cara a la teleología y a los fines últimos y al diseño, lo cual hace esta época una época interesante, porque digamos, también anticipa nuestra época actual, donde también hay divergencia de opiniones hasta el día de hoy en cuanto a la existencia o no de diseño en el mundo y en particular en sus leyes, ¿no? Em, y justamente en este ida y vuelta, acá vamos a hablar de el famoso filósofo holandés Baruch de Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632, fallecido en La Haya en 1677. Bueno, él justamente eh, se oponía a las causas finales. Su filosofía, su ontología, aunque él nunca fue explícitamente ateo, eh, y uno lo asocia al panteísmo, o sea, la identificación del mundo con Dios. Para muchos, detrás de ese panteísmo se esconde un ateísmo. O sea, ¿en qué sentido ateísmo? Bueno, el negar, aunque no haya sido de forma categórica, pero el negar la existencia de un Dios persona, un Dios creador persona, en esta identificación de Dios con el mundo. Pero bueno, sin entrar a la filosofía en general de Spinoza, no es casual eh, que él descreyera de las causas finales. Entonces, acá les comparto un par de fragmentos de La Ética, ¿no? El libro más famoso de Spinoza. El título completo es Ética según el orden geométrico. Es una especie de sistema axiomático de ética, un poco inspirándose en el sistema axiomático de Euclides, de la geometría de Euclides. Bueno, dice, queda por demostrar que la naturaleza no se propone a sí misma ningún fin en sus operaciones y que todas las cosas finales no son más que pura ficción de la imaginación humana. Está muy categórico acá, ¿no? Muy claro. Tendré pocos inconvenientes en demostrar esto, ya que ya fue finalmente establecido. Sin embargo, agregaré algunas pocas palabras de manera de lograr la ruina total de las causas finales. La primera falacia es que en lugar de mirar como causa aquello que es por naturaleza anterior, hace la causa posterior. O sea, lo que dice Spinoza acá es, no se puede mirar como causa a algo que todavía no existe. ¿Mm? Y continúa, dice, si las cosas que Dios produce inmediatamente fueran hechas para lograr un fin, se seguiría que aquellas que Dios produce al final serían las más perfectas de todas, habiendo sido hechas todas las demás en función de estas. Bueno, y esto Spinoza lo niega, le parece que no es algo lógico, que no es algo deseable incluso. Es como que eh, nuestra propia existencia, o sea, todos nosotros, seres vivos, seres conscientes, no seremos más que meros instrumentos para él, la o los seres que vivieran en el final de los tiempos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Em, por supuesto que esto uno puede discutirlo como todo lo que traemos acá, en cuanto a, por ejemplo, el argumento de que no puede ser una causa algo que todavía no existe, ¿no? O sea, em, lo que muchos argumentan en contra de esta idea de Spinoza es, está bien, algo que no existe no puede ser causa, pero eh, el propósito entendido como algo referente a un ser vivo, consciente, que tiene intenciones, ¿eh? Ah, sí es algo que existe ahora. Entonces, una causa final entendida no como algo que no existe, que es ese fin que todavía no ocurrió, sino la idea de ese fin y la intención
de alguien de lograr ese fin, eso sí, pero para eso hay que creer justamente en un ente con intenciones, o sea, lo que llamamos Dios. En ese caso sí, uno puede decir, bueno, el propósito de Dios es la causa de que tal cosa ocurra. Entonces acá ya estamos hablando de, digamos, causa final no es el fin, sino es la intención de Dios en lograr ese fin. Ahora, como Spinoza en su filosofía niega eh, o prescinde de la existencia de una entidad, de una personalidad, de una persona con intenciones, esté dentro del tiempo y que eh, tenga la intención de una serie de fines, entonces claramente para Spinoza no tiene sentido. O sea, el fin es algo que no existe. Y al no haber un ser con intenciones, tampoco existen las intenciones, por lo cual entonces no tiene sentido hablar de causas finales. Así que bueno, es interesante a lo que nos lleva este pensamiento de Spinoza, ¿no? Seguimos. Acá hacemos un paréntesis, ¿no? En nuestro recorrido filosófico, va a ser una especie de balance temporal. Entonces, estamos entrando de a poco en la Edad Moderna, ¿no? Siglo XVII, ya entramos en la Edad Moderna, Descartes, Boyle, Gassendi, Newton, ¿no? Vamos entrando en la Edad Moderna. Eh, Hubo varios cambios en la Edad Moderna. En lo que a nosotros nos interesa, eh, se empieza a pronunciar la separación entre ciencia y religión, a pesar de que no hubiera explícitamente científicos ateos, ¿no? Eh, Empieza una paulatina separación entre ciencia y religión, este, por un lado, ¿no? Por otro lado, y relacionado con lo anterior, em, el lenguaje va cambiando. A través de esa separación, en el mundo de la ciencia se habla más de leyes de movimiento. En la biología se habla de leyes de comportamiento, o incluso también en la antropología. Em, y detrás de esa idea de leyes esta idea de darle más preponderancia a las causas eficientes y no tanto a las causas finales. Con lo cual, la pregunta del por qué empieza a tener más relevancia en el mundo científico que la pregunta del para qué. Por supuesto que, como hemos mencionado, esto tiene ciertas excepciones que son el naciente mundo de la fisiología, de la anatomía funcional, ¿no? Este, y bueno, de muchas ramas de la biología, ¿no? En donde necesariamente tiene que seguir habiendo un lenguaje teleológico funcional, entre otras cosas, porque es mucho más complicado y de hecho recién hay que llegar a nuestros días, al siglo XX y el XXI, para realmente empezar a entender los procesos causales eficientes detrás de un montón de funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa es entender la función del hígado, otra cosa es entender el proceso por el cual el hígado secreta tal o cual sustancia em, que involucra en distintos aspectos del metabolismo y del funcionamiento del ser humano, ¿no? En donde ahí sí hay una mayor carga de causas eficientes, pero bueno, para eso hubo que esperar bien entrado el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? De todas maneras, seguimos necesitando de hablar de un lenguaje funcional, ¿no? En muchas áreas de la ciencia. Pero bueno, todo esto de las leyes de movimiento, las causas eficientes, se van afianzando, ¿no? Como dijimos, con Newton, con Galileo, con Kepler, o sea, con Hooke, con tantos otros, ¿no? Eh, el tema es que detrás de esta idea eh, de hablar del cómo, del proceso, el cual se podía aplicar a sistemas simples, sistemas complejos yo no podía entender, y menos en el siglo XVII el cómo,
sino que tenía que seguir hablando del para qué. Pero en sistemas simples sí podía hablar del cómo, pero justamente el estudiar sistemas simples fue uno de los secretos de la revolución científica, ¿eh? El, el péndulo de Galileo, el plano inclinado de Galileo, este, la descomposición de la luz a través de un prisma en Newton, el estudio de los planetas a partir de ciertas simplificaciones con Newton. Entonces, estudiar sistemas simples o sistemas simplificables, o sea que para los cuales puedo hacer hechas simplificaciones sin, y aún así hacer predicciones sensatas, eh, fue uno de los secretos de la revolución científica, aparte de profundizar el uso del lenguaje de las matemáticas. Y detrás de estos sistemas simples está justamente la existencia de leyes y la búsqueda del descubrimiento de causas eficientes, ¿eh? Y justamente en esta historia, nuestro siguiente personaje no puede ser menos que Newton, que Isaac Newton, el famoso físico inglés, nacido en Lincolnshire en 1642 y muerto en Londres en 1727. Hay una obra muy poco conocida de él, llamada La razonabilidad y certeza de la religión cristiana, justamente porque, como no muchos saben, Newton no solamente hizo grandes aportes a la física y a la físico-matemática, a través de sus grandes obras, Principios de la filosofía natural, por un lado, y por otro lado, su famosa óptica, sino que también estudió en profundidad la Biblia y también era un profundamente creyente, aunque no seguía la religión ortodoxa, ni la católica ni la anglicana. Em, bueno, también hizo estudios sobre alquimia y otras cosas, pero aparte de otras actividades. Pero bueno, tiene una obra poco conocida, decimos que es la razonabilidad y certeza de la religión cristiana. Y acá les comparto un par de fragmentos que nos atañen especialmente. Dice, ¿puede ser un accidente que todos los pájaros, bestias y hombres tengan sus lados derecho e izquierdo igualmente formados, excepto en sus intestinos, y justo dos ojos y no más en cada lado de la cara, y solo dos oídos en cada lado de la cabeza? ¿De dónde viene esta uniformidad en todas sus formas exteriores, sino del consejo y de la inventiva de un autor, ¿no? ¿Supo la suerte ciega que hubo luz y que fue su refracción y ajustó los ojos de todas las criaturas de la forma más curiosa para hacer uso de ella? Bueno, claramente Newton era fuertemente teleológico, creía en la existencia de diseño y por supuesto de un diseñador barra creador que no era ni más ni menos que Dios, ¿no? Es interesante porque realmente el padre de la mecánica matemática, de la física matemática moderna, Newton, era fuertemente creyente y fuertemente teleológico, ¿no? Por supuesto que, bueno, era un deísta parcial. Esto, bueno, lo hemos comentado en otras partes eh, de historia de la ciencia, pero digamos, él creía que el sistema solar no era estable porque, bueno, en sus cálculos matemáticos no había llegado lo suficientemente lejos en precisión como para darse cuenta que en realidad sí era estable. Entonces, él pensaba que no era estable, consideraba que Dios cada tanto tenía que dar alguna patadita, digamos, a los planetas para que no se desmembrara el sistema solar. Con lo cual era un deísta parcial. Era un deísta que en cuanto a que Dios creó el mundo con sus leyes, lo puso a andar, pero cada tanto tenía que intervenir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, claramente Newton tenía fuertemente una inclinación teleológica, ¿no? Eh, bueno, y dentro de esta rama, digamos, ¿no? De los teleológicos cristianos, vamos a mencionar eh, este, mm, a otro, digamos, un pensador newtoniano, podríamos llamar,
¿no? Em, Richard Bentley, también inglés, un poquito más joven que Newton, unos 20 años casi más joven que Newton, pero fue un gran difusor de las ideas de Newton. Como se digamos, como un poco mencionamos en otras partes, en Newton estaba completamente opuesto a la mecánica de Descartes. La mecánica de Descartes no llegó a ninguna parte por su noción del vacío, su falta de precisión matemática, a pesar de que Descartes fue digamos, el fundador de la mecánica de la geometría analítica. Él creía que todo estaba lleno de torbellinos, que no había vacío y que todo eran torbellinos super, digamos, lindantes. Por supuesto, Newton se opuso a esa mecánica cartesiana, afortunadamente, por eso llegó tan lejos como llegó Newton. Em, y Richard Bentley, de quien hablamos ahora, que bueno, fue, al igual que Newton, maestro en el Trinity College en Cambridge, él también tomó estas ideas de Newton de diseño y las llevó justamente a las propias leyes que había descubierto su maestro, su mentor Newton, ¿no? En particular, uno de los argumentos que usaba Bentley como argumento de diseño justamente es la belleza de la teoría de la teoría de la gravitación universal de Newton. Eh, y entonces eso, digamos, de la mano de esto, hay como una especie de transición sutil, digamos, en la escolástica, le hace Santo Tomás, etcétera, se veía a Dios como una causa final, como alguien que tenía un propósito final. Acá hay una transición siempre deísta, digamos, siempre, digamos, teísta, ¿no? Eh, pero en donde son las propias leyes de la naturaleza las que Newton está descubriendo poco a poco. eh, el, em, la propia causa final, ¿en qué sentido? Acá se mezcla un poco lo que habíamos visto en otras clases, que es la eutaxiología, o sea, la propia perfección matemática de las leyes de la física sugieren diseño, sugieren armonía, hasta sugieren una cierta estética formal, matemática. Entonces, pensar a las leyes de la naturaleza como en sí mismas causas finales. Entonces, Dios creó el mundo y tenía el propósito de que fuera un mundo em, gobernado por leyes eh, bellas de la naturaleza. Asociado a esto, estas leyes van a evitar que el mundo caiga en el caos en cuanto al el desorden, la falta de estructuras armoniosas. O sea, las leyes matemáticamente bellas pueden crear estructuras matemáticamente bellas. En términos matemáticos, una ecuación matemática bella puede tener soluciones bellas, ¿ok? O armoniosas o con diseño, como quieran llamarlo. Y por supuesto, como las leyes se formulan de manera matemática y la matemática obedece a las reglas de la lógica, estas leyes también permiten o impiden que el mundo caiga en la irracionalidad. Todo esto estaba unido en este pensamiento de Richard Bentley. ¿Ok? Por eso es interesante esta amalgama, ¿no? De mecánica newtoniana, deísmo parcial y las propias leyes, no solamente como causas eficientes, sino también como causas finales. ¿Eh? Bueno, seguimos avanzando y volvemos al continente, pero a la Europa continental, pero no a Francia, sino a Alemania, de la mano del gran filósofo alemán Gottfried Leibniz, nacido en 1646 y fallecido en 1716. Em, Famoso por varios motivos, entre ellos por
un debate que tuvo con Newton acerca de si el espacio y el tiempo son absolutos o relativos. Eso lo hemos visto un poco eh, en algunas clases de historia de la ciencia. Eh, Ustedes recuerdan que em, el debate fue a través de, no con Newton directamente, sino a través de como un eh, albaceas o emisario intelectual de Newton, Samuel Clarke, em, donde Leibniz, bueno, creía que el tiempo y el espacio no existían como entidades absolutas independientes, sino que tenían que ver con las relaciones entre las cosas, ¿no? Relaciones espaciotemporales entre las cosas. Bueno, él, por un lado, digamos, era teleológico, pero con algunos matices, ¿eh? Por un lado, él consideraba que el descubrir las leyes, acá, digamos, también podemos poner como una moderación a este exitismo newtoniano de Richard Bentley, ¿no? Leibniz consideraba que no alcanza eh, con descubrir las leyes de la naturaleza para encontrar a Dios. Por otro lado, él formuló un principio fuertemente teleológico, y es que él consideraba que vivimos el mejor de los mundos posibles. Él consideraba que hay otros mundos posibles, donde para Leibniz, mundo posible es un mundo lógicamente posible. O sea, un mundo que no caiga en contradicciones, un mundo que obedezca a las leyes de la lógica. ¿Mm? Pero él consideraba que a pesar de este mundo tiene aspectos incómodos, sufrimiento, dolor, maldad, etcétera, él tenía una visión optimista, o sea, bien, no lo podía demostrar rigurosamente, él consideraba que em, Dios a la hora de crear el mundo creó el mejor mundo posible compatible con la no contradicción. ¿Mm? Eh, Asociado a esto, o extendiendo esta idea a las leyes que gobiernan el mundo, él sostenía que aunque hay leyes que no son metafísicamente necesarias, pero sí son las más perfectas. O sea, hay leyes del mundo, leyes de la naturaleza, que no son necesarias, pero de todas las leyes posibles, son las que posibilitaron o posibilitan que este sea el mejor de los mundos posibles, ¿no? Uno se imagina, en caso concreto, la ley de la gravitación universal de Newton, de por qué en lugar de la fuerza depender con el cuadrado, con el inverso del cuadrado de la distancia, podría haber dependido con la inversa del cubo de la distancia. Bueno, no es así esto porque si no, no hubiera sido un mundo tan bueno, ¿no? Bueno, por ejemplo, les comento al margen que, eh, por ejemplo, si la ley de Newton fuera inversamente proporcional al cubo, la distancia, por ejemplo, habría problemas con la estabilidad de las órbitas de los planetas. Pero bueno, em, em, así bueno, esta es la idea de Newton. Los estudiosos de Leibniz sostienen muchos que eh, buena parte de los escritos más sustanciosos, más interesantes de Leibniz, no están en su obra publicada, sino en su obra inédita y en particular en cartas que escribió, ¿no? Bueno, acá les comparto una carta que escribió a otro intelectual de la época, de Boulder, le escribió en Leibniz, em, en referencia a la continuidad del movimiento, ¿no? De los sistemas físicos materiales. Dice, la hipótesis de los saltos, acá digamos tiene que ver con, que esto es algo que también lo había discutido en su momento Aristóteles, ¿no? Si el movimiento es continuo o es discreto. Dice, la hipótesis de los saltos no puede ser refutada sino mediante el principio del orden, por la ayuda de la suprema razón que hace todo de la forma más perfecta. O sea, para Leibniz, en muchos lugares de su pensamiento, el entender por qué tal cosa es de una manera y no de otra, requiere este principio, ¿no? De que vivimos el mejor de los mundos posibles. Un mundo con movimientos discretos y no continuos sería más imperfecto que un mundo continuo. ¿Mm?
O sea, en muchos lugares él utiliza este argumento, ¿no? Em, en otra obra de Leibniz, donde él refuta muchas de las ideas de Spinoza, justamente se llama Refutaciones de Spinoza, dice, esta armonía perfecta de tantas sustancias que no tienen comunicación entre sí, solo puede venir de una causa común. Bueno, esto nos lleva a la teoría de las mónadas de Leibniz, sobre la cual no vamos a profundizar en este lugar, ¿no? Eh, Él creía que el mundo se compone de mónadas, que son como expresiones en algunos, digamos, por ejemplo, cada uno de nosotros son mónadas, donde eh, cada mónada está cerrada en sí misma, no tiene contacto directo con las mónadas vecinas, y esto un poco inspirado en nuestra visión intuitiva de nuestra conciencia. Yo sé que soy consciente, apuesto que cualquiera de ustedes es consciente, pero no lo puedo demostrar. Y yo no, lo que sí sé es que yo nunca puedo tener la más remota idea de qué es lo que deben sentir cada uno de ustedes, ni ustedes qué es lo qué es lo que siento yo, o cada uno de ustedes qué es lo que siente el otro, ¿no? En ese sentido, nuestra corriente de conciencia es completamente cerrada con otras corrientes de conciencia, ¿no? Ahora, evidentemente, existe una comunicación entre nosotros. Podemos hablar, podemos compartir experiencias, podemos compartir un mundo, podemos darnos cosas uno al otro. Este, bueno, para Leibniz eso se explicaba porque a pesar de que no podemos interactuar entre nosotros, sí compartimos una causa común. ¿Eh? Em, en este sentido, hay dos comentarios que les hago. Uno, que Leibniz no creía, a diferencia de Newton, que Dios interviene en el universo para mantener las leyes. En ese sentido, Leibniz era más puramente deísta, porque él dice que en ese caso se violaría el determinismo y eso haría de este mundo no el mejor de los mundos posibles, no sería el más perfecto posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, Leibniz se separa de Newton. Y en cuanto a, para los que digamos, no lo conocen, hay una idea en cosmología que es el modelo del universo inflacionario, que tiene que ver con es un modelo que pretende resolver varios problemas que tenía la cosmología, o que tiene la cosmología clásica, digamos, cuando uno considera que el universo eh, está gobernado y estuvo gobernado em, gravitacionalmente por materia común como la conocemos nosotros. Y es que tiene que ver con que uno puede demostrar que en ese caso regiones a las cuales uno tiene acceso hoy en día nunca estuvieron en contacto causal entre ellas. Por lo tanto, es difícil de explicar, por ejemplo, lo que se llama el fondo cósmico de radiación, o sea, los restos de la, la época en donde el universo estaba a miles de grados, esa radiación que está viajando desde esa época, hace 13.800 millones de años, y que la hemos descubierto en la década del 60, bueno, resulta que la temperatura de esa radiación es la misma, no importa en qué dirección uno apunte su telescopio para detectar estas microondas, es la misma a menos de unas pocas 100 milésimas de grado. Ahora, en el modelo clásico del universo, como les decía, del Big Bang, esas regiones, por ejemplo, que estén separadas por 180 grados en la esfera celeste, nunca estuvieron en contacto causal. De hecho, regiones que estén separadas en varias decenas de grados, nunca estuvieron en contacto causal, con lo cual es difícil explicar por qué tienen la misma temperatura. Bueno, el modelo inflacionario, eso se llama el problema del horizonte, el problema cosmológico del horizonte.
El modelo inflacionario lo viene a explicar diciendo que una época en que el universo se expandió exponencialmente, una época en los primeros, una época anterior a la emisión de la radiación cósmica de fondo, una época en la cual el universo estaba a varios trillones de grados, no miles de grados ni millones de grados, sino trillones de grados. Se expandió exponencialmente, de forma tal que la región a la cual nosotros hoy en día tenemos acceso observacionalmente, en realidad era una región mucho más chiquitita de lo que nos imaginábamos, que sufrió una expansión exponencial. Y entonces de esa manera se explica digamos, la isotropía de la temperatura del fondo cósmico de radiación. Entonces, por eso esta causa común, al menos a mí me recuerda a eso, porque em, regiones que nos parece que no tienen contacto directo causal, en realidad tuvieron una causa común, que es esa región pequeñísima, previa a la etapa inflacionaria, de la cual proviene todo el universo observable. Es decir, la causa común. Por eso es que me trajo a mí ese recuerdo, aunque obviamente no tiene nada que ver con el mundo de la época de Leibniz. Em, bueno, vamos a parar acá y seguimos después.